Episodio número 22 y hoy lo he tenido que apuntar porque lo siento, no tengo mucha memoria, así que por favor presentemos a conferencista profesional, experto en liderazgo, negocios y habilidades blandas. Por favor, presentar a Lucio Corcuera. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Random People Podcast. Muchísimas gracias, Teli. Buenas noches. Un placer estar en tu podcast, al que quería venir hace tiempo, que me habías invitado, y realmente muy contento de poder llegar a tu audiencia. Bueno, en TikTok, porque estamos transmitiendo también todas las veces que grabamos, se han dado cuenta que es la segunda vez que repetimos el inicio, pero no pasa nada, es parte de, porque han habido errores, que poquito a poquito vamos mejorando. Pero lo bonito también de ello, y quiero aprovechar de ello, de lo que acaba de pasar, es de que al final, para empezar un poquito con el podcast, ¿qué errores de repente has podido tener a lo largo de tu vida que han podido llegar a ser la persona que actualmente puedes ser? Muy buena pregunta. Creo que justamente, como dicen, de los errores uno aprende, ¿cierto? Entonces yo siento que si tú me preguntas sobre algún error en específico, más que error diría quizás un poco cómo en algún momento fui y cómo con el pasar del tiempo me di cuenta que debía cambiar un poco mi personalidad, desarrollarla de otra manera o cambiar algunas cosas. Entonces, en algún momento me recomendaron que tenía que ser un poquito más abierto. Yo antes era un poco más cerrada, una persona más cerrada, quizás no conectaba con tantas personas y me di cuenta de que era muy relevante para mi éxito, para mi desarrollo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociables. Siempre necesitamos relacionarnos con los demás para poder desarrollar o desempeñar cualquier proyecto. Entonces yo dije, ok, tengo que ser más abierto con las personas, no tengo que ser tan cerrado. Y aprendí a ser un poco más, quizás extrovertido, quizás, y más que extrovertido, más interesado en los demás, más interesado en no solamente, bueno, de mi propia persona o mi familia o mi círculo cercano, sino también aprender a ser más abierto y más servicial con los demás, que creo que es muy bonito y muy necesario para todos. Que para esto, da un poquito de pase a que justo me comentabas atrás. Y empezó actualmente en, no sé si la empresa que trabaja en la fundación, no sé si es tuya, no sé si de repente estás liderándolo, pero justo me comentaste que empezó como una asociación, ¿cierto? Sí, Ok. sí, te cuento un poquito, ¿no? Yo, bueno, de profesión soy ingeniero mecatrónico, sí, empecé trabajando en una empresa de ingeniería, una empresa sueca transnacional, SKF, desde practicante de ingeniería, y bueno, desarrollé una carrera importante ahí, he estado ahí más de 7 años, pero hace unos 3 años empecé a aperturarme a aprender sobre otros temas que quizás a un ingeniero pues, no son prioritarios, ¿no? El tema del liderazgo, el tema de habilidades blandas, habilidades sociales, el tema de conocer de negocios, de ventas. Entonces, descubrí este mundo del que me estaba perdiendo y que me di cuenta que era tan importante para cualquier profesional. Entonces, y dentro de estos temas que empecé a estudiar del desarrollo y crecimiento personal, descubrí la importancia del propósito del ser humano. ¿Qué decía en esta parte? Decía que todos los seres humanos hemos nacido por una razón. Tenemos un propósito porque estamos aquí, que trasciende mucho más allá de nosotros mismos. Entonces, y siempre el propósito lo relaciona a tu área de excelencia, en algo que eres muy bueno y en el cual puedes servir a los demás. Okay. Entonces, y yo me puse a pensar, ok, hasta ese tiempo me iba súper bien, era exitoso, pero ¿de qué manera retribuía a la sociedad? Más aún cuando yo había estudiado en una universidad nacional, donde he estudiado gracias a todos los peruanos, al impuesto de los peruanos. Entonces dije, ¿cómo estoy retribuyendo yo? Y honestamente no estaba haciendo mucho. Entonces fue ahí cuando me puse a pensar, ¿cómo yo puedo ayudar a los demás con lo que sé? Y me di cuenta de que cuando yo era muy joven, cuando estaba en el colegio, estaba en quinto de secundaria, empecé a dar clases particulares. Porque un profesor me recomendó, era bueno en números, etcétera. Y me dijeron, oye Lucio, yo tengo un alumno para que le puedas dar clases particulares. Y yo dije, ya, genial, como un pequeño adicional, ingreso. Y me di cuenta que me apasionaba enseñar, me apasionaba la educación. Entonces dije, definitivamente mi propósito se relaciona con la educación, con cómo yo puedo retribuir mediante la educación. Y así es que nace este proyecto, la Fundación de Liderazgo y Desarrollo Integral, que es una organización que yo dirijo actualmente y que fundé hace 3 años aproximadamente. Nace por eso, buscando realmente yo retribuir a la sociedad. Y nace como una asociación precisamente al inicio. Dábamos cursos, talleres gratuitos y después me di cuenta de que era algo que quería hacer el resto de mi vida, que me iba a gustar más que mi trabajo, por más que siempre he amado mi trabajo, pero realmente dije,
si hay algo que quiero hacer el resto de mi vida es enseñar, Ok. es educar, es transmitir mi conocimiento, transmitir mi experiencia. Y es así que luego ya se formaliza como una empresa también y al día de hoy brindamos conferencias, talleres y programas a empresas, ONGs u organizaciones que necesiten de nosotros. Para esto, en este caso, dentro del rubro, hay mucha competencia aquí en Trujillo. En Trujillo no mucho Ok. precisamente. La mayoría de empresas u organizaciones que brindan este tipo de servicios están más centralizadas en Lima, Ok. como casi todo, Ujú. ¿cierto? Entonces aquí son muy pocas en realidad, entonces hay una gran oportunidad de mercado para poder desarrollarse. Y por esa razón es que también me interesa mucho trabajar aquí. Yo he estado bastante tiempo relacionado con Lima, Ok. porque mi trabajo ameritaba estar por allá, viajaba muy seguido. Sin embargo, siempre también tuve el compromiso de desarrollar mi ciudad. Creo que algo que a veces nos falta Ujú. o nos suele pasar por el tema del centralismo es que, bueno, destacas, quieres seguir creciendo, ya, ándate a Lima. Te dicen, ándate a Lima, en Lima más oportunidad. Y puede ser, es cierto, ¿no? Pero a veces uno se pone a pensar, ¿pero cuándo va a cambiar esa situación? ¿O qué puedo hacer yo para cambiar la situación, para realmente generar más oportunidades aquí? Entonces, y bueno, en mi casa mi papá me enseñó a ser muy regionalista, muy patriota. Entonces, decirte que también uno puede aportar en el cambio. Así que, y por esa razón es que me da mucho gusto que mi organización tenga incidencia aquí y realmente buscamos como prioridad, pues, desarrollarnos aquí y llegar a todos los trujillanos. Ujú. Ahora, en este caso, ¿qué tan rentable, por ejemplo, puede ser dentro del rubro? O sea, hay mercado que de repente dices como, oye, sí hay gente que me ha sorprendido incluso porque sí hay mercado. Definitivamente yo diría que el rubro educativo es de los más rentables, Ujú. de los más rentables. Por algo hay tantas universidades, Claro. por algo hay tantos centros de capacitaciones que se dedican a capacitar a profesionales. ¿Por qué? Porque estamos en la era del conocimiento. Hoy en día, con la revolución de la inteligencia artificial de las tecnologías, constantemente salen nuevas cosas. Si tú no estás actualizándote, no estás estudiando, te rezagas en el mundo laboral. Entonces, por ende, hay más oportunidades para lanzar un centro educativo. ¿En qué? En diversos tipos de líneas de desarrollo. Ujú. Por ejemplo, yo me enfoco en lo que es liderazgo y habilidades blandas, Ujú. que son competencias necesarias para cualquier profesional. Tú Claro. puedes estudiar ingeniería, derecho, negocios, etc. Necesito desarrollar tus habilidades sociales. Entonces, yo me enfoco mucho por ahí y hay un gran mercado no solamente en los universitarios que necesitan ello para fortalecer sus habilidades y conseguir un mejor trabajo, sino para los propios profesionales, las propias empresas que necesitan fortalecer a su equipo para que sean más productivos, para que generen mayores beneficios a la empresa y puedan crecer. Total. Eso, por ejemplo, estábamos conversando hace unos días, por ejemplo, con Pedrito, que ya prácticamente parece que se va a dormir porque está cansado de callar nada, está trabajando de día y noche. Hablábamos, por ejemplo, acerca de que, por ejemplo, la empresa en la que trabaja, lastimosamente, por ejemplo, sus jefes, que en este caso son unos amigos, son los gemelos, justo comentaba la importancia y de qué manera se puede fomentar y que hay esa necesidad en las universidades de desarrollar un poquito más la solidez de las habilidades blandas. Necesaria, independientemente que seas dependiente o independiente dentro de un negocio. Pero eso es lo importante para que al final también lo puedas afrontar en la vida, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante para no solo si estás en ventas, no solo si de repente, porque desde la universidad te puede ayudar a exposiciones, por ejemplo, ¿no? Y en el mundo laboral para poder competir, porque cada vez la competencia es mucho mayor en el mundo laboral. Entonces, una persona que se sienta o al menos perciba a la otra persona que es segura, que es, por así decirlo, bien comunicativa, que sabe expresar sus ideas, eso es algo muy importante, yo creo. Así es. No, definitivamente has mencionado un punto, dos puntos que son realmente relevantes. De las competencias más claves que tú tienes que desarrollar, independientemente de tu oficio, uno es comunicación, porque necesitas saber expresarte, expresar tus ideas, expresar tu mensaje, comunicar tu valor, transmitir tu valor efectivamente. Entonces, eso es súper importante, saber decirlo con seguridad y además que tus habilidades de comunicación es un reflejo también de tu conocimiento. Realmente, si tú no comunicas bien, eres inseguro, dices, esta persona no sabe, no es tan buen profesional. En cambio, si escuchas a alguien que habla muy bien, es buen orador, te convence más. Hasta te puede dar la impresión que sabe más que el otro. Que a veces no necesariamente es así, pero es importante. Eso es lo primero. Y lo segundo, no solamente es comunicar por comunicar, sino conectar con la persona, que es realmente involucra la parte emocional. Y hoy en día yo siempre lo comunico a mis estudiantes, que el mayor diferenciador en un mundo de inteligencias artificiales, de robótica, es nuestra parte emocional, porque eso no lo tiene la tecnología. Es como tú puedes conectar con otra persona. ¿Y por qué? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a comprar, tú no compras finalmente el producto más top necesariamente.
Tú compras con qué empresa empatizas más, con qué vendedor empatizas más. A todos nos ha pasado que le compramos a alguien, bueno, por la amistad, porque nos cae bien. A veces quizás no vende el mejor producto, pero bueno, ya le compro ahí, me cae bien, ya, o ni modo. Entonces sigo con él. Entonces es así, porque compramos de forma emocional también. Sí, total. Por ende es súper importante realmente conectar. Y eso pasa hasta en las entrevistas de trabajo. Te doy otro ejemplo. Pueden estar dos personas muy preparadas, ¿ok? Al mismo nivel. Inclusive los dos comunicar bien, ¿eh? Hablan bien, fluido. Pero uno conecta más emocionalmente. Te cae mejor. ¿Tú cuál vas a escoger? Al que te cae mejor. Claro. Así es simple. ¿Por qué? Porque todos queremos trabajar con gente agradable, con gente simpática, ¿cierto? Con gente que nos hace reír, nos cae bien. Tú quieres ser jefe de alguien así también, no de alguien súper serio, apático, ¿no? Y los clientes también quieren trabajar con personas así. Entonces, por ende que es muy importante desarrollar comunicación y aprender a conectar con las demás personas. Sí, total, eso es algo muy, muy importante, conectar con las personas y algo que mencionaste acerca de las emociones, es muy importante también, porque así empatizas, que siento que, por ejemplo, es un factor clave que a lo largo de la primera temporada de Random People Podcast ha coincidido en diversos invitados. Hablamos con muchos de ellos acerca de la empatía que cada vez hay menos en el mundo, ¿no? Un ejemplo claro que siempre hablamos es cuando nosotros vamos a comprar, muchas veces vemos, o nosotros mismos lo hacemos, el vendedor nos trata mal a nosotros, o nosotros lo tratamos mal porque de repente tenemos un mal día, o nos han tratado mal en algún momento, de lo que sea, ¿no? Entonces sí es importante ello, y eso poco a poco debe sentirse también un poquito más reflejado, ¿no? Por eso, en las emociones vamos a extendernos un poquito más. Te cuento que hay una dinámica aquí en el podcast que se llama The Feeling Box, que es una caja de los sentimientos. Son los 7 sentimientos de Intensamente 2 de la segunda película. Y en este caso vas a sacar 2 papelitos y en base a esos 2 papelitos vas a poder contar una experiencia dentro del rubro o de algo personal que tú desees hablar. Uno por uno, no hay un problema. O los 2 de una vez, no hay problema. 1, 2. Perfecto. ¿Cuál te tocó? Ansiedad. Ansiedad. Ay, ay, ay. ¿Y el otro? Y el otro es, a ver, desagrado. Ok. Oye, últimamente salen mucho esos papelitos, ¿no? Para mí que hay varios repetidos de Sí, estos. creo que sí. Por ejemplo, ansiedad. ¿Qué te da ansiedad, Lucio? Yo siento que uno se siente ansioso, Ajá. ya, bueno, uno cuando eres impaciente, ya, y dos, de alguna otra manera, cuando te falta desarrollar autocontrol. Entonces, normalmente yo cuando he sentido ansiedad, a veces puedo ser un poco ansioso cuando quizás las situaciones demoran mucho, ¿ok? Normalmente, porque yo siempre he buscado, o sea, de manera general desde niño siempre he sido muy rápido para las cosas. Me gusta moverme rápido, entonces no he sido precisamente el más paciente del mundo. Entonces, a veces algunas situaciones que realmente, cosas que realmente anhelo y se demora demasiado, por ahí me produce cierta ansiedad, me produce cierto fastidio, incomodidad. Entonces me ha pasado por ahí. Bueno, y después alguna otra situación, quizá un poco más anecdótica, he sentido ansiedad pues de niño por la comida, quizá cuando siempre me ha encantado comer y tengo una pasión y un encanto bastante desarrollado por el dulce, entonces me gusta el dulce, entonces por ahí también a veces he pasado algún episodio así. ¿Cuál es tu postre favorito? Postre favorito, diría que es el pay de limón. Pay de limón. ¿Trujillo? Sí, Trujillo. ¿Cuál, por ejemplo, sientes que es el pay de limón en Trujillo tu favorito? Cuando te apetece un pay de limón aquí, ¿dónde vas? Ya, definitivamente voy a Caramel. Y aprovechemos ahí, justo, Caramel, que para esto, has comentado detrás de... Tú tienes un podcast, hermano, que hace poco has comentado que vas a lanzar, ya se viene prontito, no sé cuándo exactamente, puedes comentar, que has entrevistado, por ejemplo, ¿no? ¿Me parece? Sí, hace poco justo, o sea, como tú lo has dicho, tenemos un podcast que se llama Liderazgo Ejecutivo. Entrevistamos a diferentes gerentes y empresarios de diversas empresas importantes con presencia aquí en Trujillo. ¿Para qué? Con el propósito de conectar a las empresas o los grandes empresarios, grandes profesionales de éxito, que son personas de admirar por su trayectoria, con los jóvenes. Para que realmente ese puente que a veces se ve muy distante sea muchísimo más estrecho y más cercano. Realmente un joven puede escuchar de manera directa cuál fue el camino de una persona tan exitosa, qué le puede recomendar, qué quizás errores pudo haber evitado el gerente y le puede aconsejar a un joven. Entonces, buscamos generar esa conexión.
Y dentro de los gerentes que hemos entrevistado hace poco, recientemente entrevistamos precisamente a uno de los gerentes y accionista de diversos restaurantes importantes aquí en Trujillo. Empezó con Vital Foods, después vino con Caramel, posteriormente lanzó Coffee Box, Tijuana, y actualmente, bueno, hace poco el Urban Padel de Trujillo, que es un club súper top en el golf, que también él está lanzando como una gran iniciativa aquí para el deporte. Te has acordado de todos, ¿eh? Sí, sí. Justo me estaba comentando una anécdota que se olvidó ahí un poquito en la introducción, pero qué chévere que al final mira, siempre digo, Trujillo tenemos personas muy interesantes que merecen ser escuchadas porque han tenido éxito y probablemente las personas que van detrás y que van a tener éxito van a ser un antecedente y nosotros somos parte de ese antecedente porque al final estamos dando ese vínculo y ese medio para que puedan conversar y sentir, como tú mismo dices, esa cercanía, ¿no? El otro, por ejemplo, el otro papelito, ¿cuál ha sido? ¿Desagrado? El otro, desagrado. Sí, así es. ¿Qué me desagrada o qué tengo que comentar? Ok, sí, ¿qué te desagrada? Ya, bueno, normalmente a mí, antes tenía bastante desagrado por la gente que era quizás poco educada. Okay. Ya, entonces a mí siempre y sobre todo impuntual. O sea, si algo que me desagrada de las personas es la impuntualidad. No sé si te has dado cuenta, pero he llegado justo a la hora exacta que me dijiste 9 en punto, he estado fuera. ¿Y por qué? Porque yo aprendí a ser muy puntual. ¿Por qué en realidad? Porque para mí la puntualidad es un sinónimo de respeto y de consideración hacia la otra persona y hacia su tiempo. Entonces, yo valoro mucho el tiempo de la gente. Soy muy respetuoso con las personas y también, por ende, me gusta que sean respetuosos conmigo. Total. Por ende, hay algo que me desagrada bastante es cuando quedo con alguien y llega tarde. De verdad. Eso es lo peor. O sea, si alguna vez quedo en alguna reunión con alguien, por favor, no lleguen tarde que me van a caer mal. Es cierto. Ahora, algo que tú estabas comentando antes en el anterior emoción. ¿Sientes que en la actualidad, porque una cosa es la teoría, ¿no? Que decimos, de repente pueden aprender de los errores de los demás para que puedan minimizar esos errores. ¿Qué tan cierto es esa leyenda? Sí, yo creo que definitivamente aprender de los demás es algo muy inteligente y muy sabio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, claro, de los errores se aprende, Claro, bueno, ya pues te equivocas todos los días, tampoco te pases, ¿no? Entonces, no, o sea, sí, es muy sencillo, yo siempre lo he dicho. Si tú puedes evitar el error, porque ya lo aprendiste de otra persona que se equivocó, enhorabuena, te evitas un aprendizaje más innecesario y mucho más corto tiempo puedes llegar a tu objetivo. Entonces, por eso, hay que evitar, yo siento que siempre hay que evitar los errores aprendiendo de los demás, escuchando a la gente más experimentada, tus padres, tu familia, la gente que realmente ha tenido resultados. Entonces, y por eso es importante ser humilde. A veces nos cuesta, dicen, no es terco, no, yo lo hago a mi manera. Y después, y las consecuencias. Obviamente, cuando ya te pasó, hay que aprender de la lección, hay que ver lo positivo, lo constructivo, pero si puedes evitarlo, enhorabuena. Sí, es cierto. Ahora, algo muy importante que, por ejemplo, yo sí siento básico, es algo que, por ejemplo, sucede, ¿no? No, pero déjame a mí equivocarme. Y es cierto, porque al final uno aprende con como terapia de choque, claro. Pero mejor si es que se pudiese aprender de los errores de los demás, sucede, ¿no? Pero lastimosamente, poco a poco somos humanos, somos personas que al final nos equivocamos y tenemos que aprender de ello, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Ahora, no me gustaría saliendo un poquito del tema, que no solo te dedicas a liderazgo ejecutivo, no solo te dedicas a la fundación, sino no solo en el podcast, sino que también el otro lado es la marinera, es tu pasión. Sí, así es. Sí, yo siento, y mira, y creo que voy a responder un poco también a este tema, alineado a la fundación, porque todo al final engrana. La fundación, la organización que dirijo al día de hoy se llama Fundación de Liderazgo y Desarrollo Integral. Para mí siempre desde niño mis padres me enseñaron de que el ser humano tiene que desarrollarse de manera integral. Si bien es cierto, buscaban que sea estudioso o académico, pero mis padres siempre me decían que no todo es estudio. El ser humano tiene que desarrollarse de manera integral. Hay que hacer deporte, hay que practicar el arte, hay que desarrollar un hobby. Entonces, y yo busqué ser así. Y desde niño, una de las muchas cosas que pude aprender fue a bailar. No sé cómo, honestamente, llegué al grupo de danza del colegio porque te cuento que yo estuve en el grupo de danza de primera y primaria. Okay.
Durante mis 11 años estuve en danza. ¿Cómo empecé ahí? No sé, mi mamá me habrá obligado seguramente. Pero lo que sucedió es que me gustó. Okay. Porque después ya era por voluntad propia, me encantaba y todos los años estaba en el grupo de danza. Y ahí te enseñan, pues en cualquier colegio, todas las danzas, ¿no? Folclóricas, costa, sierra y selva, etc. Entonces, y me encantaba bailar. Pero de todos los bailes, el que más me llamaba la atención era la marinera. Definitivamente. No sé si será coincidencia porque soy trujillano también como tú, pero la marinera siempre me apasionó. Y fue un baile que quise perfeccionar. Porque honestamente, a mi juicio, como bailarín, la marinera te diría que es el baile más complicado que hay en el mundo, de verdad. Es un baile muy complejo porque requiere mucha destreza. O sea, cada paso requiere mucha técnica, mucha preparación. O sea, es más, tú puedes ver el mismo paso en dos bailarines y es distinto. La técnica es distinta. Es un baile que requiere fuerza, que requiere agilidad, que requiere también coquetería. O sea, donde hay el movimiento brazos, mano, postura, piernas, o sea, es muy completo, de verdad. Es más, yo lo bailo muchísimos años y créeme que todos los días aprendo algo distinto. Voy perfeccionando hasta el mismo paso. Tú puedes decir sí sé ese paso, pero créeme que cada año lo haces mejor mientras más lo practicas. Qué locura. Y bueno, es cierto, porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en algunas clases bueno, como espectador, porque tenía que grabar. Y la verdad es una locura. Me parece impresionante porque yo lo asimilo, de repente estoy equivocado por mi ignorancia. Por ejemplo, como por ejemplo un pavo real, creo que cuando quiere, ¿cómo se le dice? Conquistar, cortejar, abre sus alas, ¿no? O creo que son sus plumas, ¿no? Entonces, yo siento que he visto la oportunidad de en algunos, no sé si le dice shows. Sí, Ok, shows, ok, espectáculos. espectáculo de marinera. Veía y cómo el hombre y cómo la mujer se transformaba. De repente estar así, ¿no? Era otra cara, sonrisa, le intentaba coquetear. Y me parece increíble no solo la coordinación total de los pies, de repente, sino de la mano, de la sonrisa, de la postura. No, es una Todo. locura. Es muy completo y realmente hasta para los movimientos que hace hay hasta una formación casi tipo ballet. Wow. Porque realmente hay que estirarse. Es más, hay muchos bailarines que uno los ve en la tele, que son grandes campeones, que tú crees que son altos, pero luego conocen personas que son chiquitos, pero que se estiran mucho. Okay. Entonces, o sea, hay todo un desarrollo bien completo, de verdad. Wow, qué locura y qué bonito. Pero me parece muy interesante, Lucio. Te felicito también porque una de las razones por las cuales también estás aquí es de que Random People fomenta mucho el formato de podcast y el formato sobre todo del contenido que existe para dar voz y ese valor que merece una persona que está promoviendo, como por ejemplo como tú, ¿no? Siendo jóvenes, que nosotros somos jóvenes, y tengamos esa iniciativa de, oye, quiero más jóvenes que están atrás mío, que de repente puedas ayudarles a ser mejores. Entonces, oye, qué bonito, qué chévere, ¿no? Qué interesante. Por eso, justo hemos lanzado un flyer, en este caso, Random People Podcast, siempre hace esa dinámica de Random Question, para que te puedan dejar unas preguntitas, ¿no? Hemos escogido las mejores, no hay ningún problema de qué preocuparse, hemos escogido las mejores, tranquilo. Y la primera es la siguiente, Lucio. ¿Han rechazado una invitación del podcast a algún invitado por el tema de extorsiones? Muy buena pregunta. La respuesta es sí. Ok. Sí, sí, sí. Lastimosamente, yo no diría que solo Trujillo, sino a nivel nacional, solo que a veces se exagera también. Sí, padecemos aún temas de delincuencia, temas de inseguridad, que realmente al que menos preocupa, ¿no? Y es entendible. Entonces sí me pasó con un gerente, no voy a decir el nombre, pero un gerente general de un hotel importante en nuestra ciudad, con el cual tengo mucha cercanía, brindé servicios de capacitación a su personal, pero lastimosamente, por más que estaba contento con el proyecto, me dijo, justo Lucio, es más, me enseñó su celular. Hace poquito lo estaban queriendo extorsionar. Entonces, evitó, me dijo, al menos de momento esperemos que pase. Y bueno, rechazó momentáneamente por tema de seguridad, ¿no? Entonces, Es válido. sí, son cosas que suelen pasar, ¿no? Honestamente, solamente me ha pasado con uno. Con el resto de personas no ha habido problema. Okay. Es más, inclusive he entrevistado a buenos profesionales de Lima que han viajado hasta aquí solamente para que los entreviste. Bueno, entonces, ¿y por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que entender cómo funciona cada persona cuando quieres buscar algo de esa persona, cuando quieres buscar influenciar. Entonces, en mi caso, ¿cuáles son mis invitados?
son gerentes, empresarios importantes. ¿Y qué es lo que buscan ellos? Ellos ya son, dinero no les falta, son muy destacados, son muy top. Sin embargo, lo que buscan quizás como yo en su momento es cómo yo puedo retribuir también, cómo puedo hacer proyección social, me sentiría bien, porque uno se siente bien, se siente feliz. Entonces, ven en mi proyecto ese espacio para llegar. Entonces, y esa es su motivación. Y yo, de alguna otra manera, mi discurso va por ahí, por la parte emocional. Mira, con nosotros puedes llegar a muchísimos jóvenes, puedes impactar, así como tienes una carrera de éxito, vas a inspirar a muchos jóvenes porque tienes una gran trayectoria. Y así es como logro tener buenos invitados también. Total, es cierto, por favor, chicos, chequen el speech que van a mandar a los próximos invitados. Pero sí, bastante interesante. Segunda pregunta, ¿eres Team Excel o Team POSIT? Yo andando en esa pregunta, pero como el podcast Random People. Yo soy más de la vieja escuela, entonces me acostumbro más al Excel. Sin embargo, también utilizo OneNote, que es de Microsoft, para digitalizar ahí mis pendientes, mi planificación. Así es. ¿Eres muy organizado en el día a día o lo intentas ser? Intento ser. Yo lo intento ser, no soy. Sí, yo tampoco llego a hacerlo, pero sí intento, porque imagínate, con tantos proyectos en los que uno anda, si yo no me organizase como lo hago, definitivamente perdería todas las oportunidades. Entonces, es más, hoy día este evento está en mi calendario. Ya con 1 hora de anticipación, en 1 hora tienes reunión para el podcast con Tele. Entonces, así tengo que organizarme, si no, imagínate, sería imposible. Sí, no, olvídate. ¿A qué hora te levantas? Entre 5:30 y 6 de la mañana. ¿Y a qué hora te acuestas? 11, aprox 11, a veces puede ¿Cuánto ser. duermes? Yo no entiendo. Bueno, para compensar te cuento que me gusta tomar una siesta después del almuerzo, ¿Sí? cuando se puede. ¿Pensaste en todos los logros que has alcanzado hasta ahora? Honestamente sí. Okay. Sí, siento que desde niño, yo creo que una de las principales funciones de un papá o de una mamá es formar el autoestima de un niño. Okay. Siento que es su misión principal, formar el autoestima, porque si tú formas a un niño con chico con buena autoestima, puede ir al mundo y así pase lo que le pase, va a salir adelante, le va a ir bien, porque se siente valioso, no va a hacer caso, no se va a desanimar, no se va a deprimir. Entonces, en mi caso, mis papás creo que exageraron con los elogios, entonces desde niño siempre desarrollaron en mí mucha confianza, mucha autoconfianza. Entonces yo siempre crecí sabiendo que podía lograr grandes cosas, porque mis papás me inculcaron eso, me convencieron de eso y de alguna otra manera me disciplinaron para lograr esas cosas. Entonces, y yo siempre me esforcé mucho por mis papás, porque de alguna otra manera veníamos de una familia de clase media un poco baja, entonces siempre con apuros económicos, como suele pasar. Entonces uno crece viendo ese sacrificio de los padres y lo mínimo que creo que puede hacer un hijo ¿Aún vives tus papás? Ahorita sí. Okay. Sí, he retomado como... Me mudé a Lima, volví y ahorita estoy un poco con mamá. No, te digo, ¿tus papás viven? Mi papá falleció hace poco, falleció hace 2 meses. ¿Aún es un tema tabú para ti? Yo creo que sí. ¿Tabú en qué sentido? O sea, como que si, por ejemplo, yo, justo es lo que de repente estaba pensando en estos días, ¿ok? Pongámonos un poquito en contexto. Yo siento que creo que como todas las personas, pero a veces como que dejamos, yo soy muy workaholic, o sea, tengo un problema y lo tapo con un trabajo, ¿no? O toco algún tema sensible, prefiero no romperme, apartarlo y me voy a otra cosa, ¿no? Y esa es mi pregunta, va por ahí. O sea, de repente es un tema muy sensible que actualmente prefieres no tocarlo porque sientes que... No, en realidad no. O sea, siento que no tengo inconveniente. Mi papá me acompañó 28 años. Yo tengo 28 años, entonces... Y de alguna otra manera, si bien es cierto, fue algo inesperado en su momento, pero de alguna otra manera, como venía con una enfermedad, nos fue preparando para eso. Entonces, yo creo que son cosas que uno nunca espera, nunca desea, pero sabe que en algún momento se van a dar. Entonces, yo aprendí, lejos de quejarme, a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué mi papá esto tenía tantos sueños? Que sí es cierto, que teníamos tantas cosas por hacer todavía. Sin embargo, yo empecé a ver desde otra perspectiva. Gracias por estos 28 años. Claro. O sea, gracias Dios me lo diste 28 años. O sea, ¿cuántos quizás ni siquiera lo han tenido en su adolescencia, en su niñez? Entonces yo siento de verdad que lo he tenido tanto tiempo que hasta creería que tenerlo más hubiese sido una avaricia. Claro. Hubiese sido demasiado pedir. Entonces, y mi papá me dejó muy bien formado, me dejó
profesional, me vio siendo exitoso también, entonces siento que en vida pude retribuirle también lo que dio por mí y se fue feliz. Mi papá era muy orgulloso por sus hijos, muy contento, entonces lo guardo siempre con mucho cariño y siempre pienso en él definitivamente. Uno no es piedra tampoco, Claro. también extraña, es natural, pero me mantengo positivo porque estoy seguro que eso es lo que le gustaría a mi papá, verme feliz, verme siguiendo avanzando con mis proyectos que yo siempre le compartí, él siempre era mi confidente principal, entonces todos estos proyectos que hago, él se emocionaba, los compartía, mis podcasts, mis videos, reenviando a todo el mundo, mi hijito acá entrevistando, entonces muy orgulloso, ¿no? Así que eso me hace muy feliz, ¿no? Me hace muy feliz, entonces ahora con mayor razón me quedé con mi mamá, trato de estar ahí con ellos, ser un soporte, ¿no? Total. Obviamente no soy el reemplazo de mi padre, pero de alguna otra manera, como hombre en la casa, pues intento priorizar mucho que estemos bien y gracias a Dios estamos bien. Entonces, Qué bonito. eso es creo que la idea, ¿no? Qué bonito y qué interesante de repente al final una historia de vida que muchas veces no saben de repente de cada persona y nunca sabemos o no terminamos de conocer por mucho que estemos en una pantalla y subiendo un montón de contenido. O sea, mucha gente no me termina de conocer. O sea, las personas que probablemente nos siguen, no hay ni de repente la cuarta parte que me puedan conocer. Un poquito que sí, pero no necesariamente. Por eso, Lucio, te queremos retribuir este tiempo que te has dado. Muchísimas gracias también por esta oportunidad que de repente has podido conocernos porque no nos conocíamos oficialmente. O sea, nos habíamos visto, nos habíamos cruzado, pero no era como hablar un poquito más, ¿no? Por eso queremos darte un detallito. Espero que te guste y lo puedas mostrar también. A ver qué te parece, por favor. Muchísimas gracias, de verdad que me ha sorprendido. A ver. Uy, esto lo voy a poner por acá. Episodio 22, Random People FLDI. Puedes leerlo, no te preocupes. Sí, lo voy a leer y luego lo muestro, Ok, ¿sí? perfecto. Episodio 22, Random People FLDI. Lucio, celebramos el espacio que has construido en una ciudad donde el contenido sigue abriéndose camino. Es un orgullo compartir esta pasión con colegas que apuestan por historias y voces locales que merecen ser escuchadas. Sigamos creciendo juntos y elevando el podcasting en Trujillo. Felicidades y esperamos con ansias más episodios. Random People Podcast by Tele. Oye, qué lindo, de verdad está muy hermoso. No me lo esperaba, Tele, te agradezco muchísimo por este gesto tan bonito, ¿verdad? No, la verdad es muy bonito y felicitamos siempre, al menos aquí desde Random People, desde nuestro rinconcito de poder comunicarnos hacia el mundo, esa valentía que cada semana o cada mes, cada cierto tiempo que uno sale, se dedica el tiempo para mostrar y fomentar cosas algo muy positivas, ¿no? Que eso lastimosamente siento que cada vez hay menos. Fomentar y aportar valor a una persona, sobre todo aquí en Trujillo, que eso es lo bonito y lo interesante, ¿no? Antes de acabar, me gustaría, Lucio, que puedas dar unos últimos tips. De repente algunas personas que deseen empezar dentro o se sientan inseguros de sí mismos, ¿no? Algo tan básico como eso. Sí, mira, yo siento dos puntos que quiero decir, ¿no? Primero, nuevamente agradecerte y decirte igual, también felicitarte por tu espacio. Realmente siento que no es común, no hay muchos espacios. Y yo soy un convencido de que en el Perú podemos hacer grandes cosas, de que en Trujillo se pueden hacer grandes cosas, pero necesitamos colaborar entre nosotros. Hay muchos profesionales talentosos que hacen esfuerzos aislados y que finalmente, como no hay una sinergia, el impacto no se da de crecimiento. Entonces, yo siento que esta oportunidad, por ejemplo, de colaborar juntos, nos conocimos por Instagram, por redes sociales, y hoy en día, mira, estar aquí, y a mí me da mucho orgullo también ver tu proyecto creciendo y súper encantado también de colaborar. Entonces, creo que ese espíritu que estamos transmitiendo hoy es ese espíritu que se tiene que repetir, que se tiene que imitar. Aquí en Trujillo y en el Perú hay gente muy talentosa, entonces tenemos que ser más abiertos, tenemos que ser menos desconfiados. La desconfianza no nos ayuda a generar alianzas, entonces sigamos avanzando por ese lado. Y para responder la pregunta del tema de la falta de confianza, es muy sencillo. La falta de confianza se produce por dos cosas. La primera es porque no tienes conocimiento, ¿ok? Porque no has desarrollado una habilidad. Definitivamente la mejor forma de fortalecer la confianza es con el aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, por ejemplo, no sé si les ha pasado, normalmente a veces tú tienes temor de hacer algo en lo que no eres bueno, o dices, esto no me gusta porque no eres bueno, pero cuando tú empiezas a darle una oportunidad, empiezas a aprender,
¿Ok? Independientemente si por talento natural no es tu fuerte, porque no todo es nuestro fuerte, pero todos podemos aprender todo. Pero si tú empiezas a hacer un pequeño aprendizaje, te comprometes en aprender en esto, que quizás no es mi fuerte, empiezas a aprender disciplinadamente. ¿Qué va a pasar? A los pocos días va a haber un progreso, así sea pequeño. Tú vas a ver ese progreso. ¿Y cómo uno se siente cuando algo te sale mejor? Oye, me siento bien, me siento más valioso, mi autoestima incrementa y consecuentemente mi autoconfianza también. Entonces, ¿eso qué hace finalmente? Que te genere más motivación y que quieras seguir aprendiendo más. Eso me ha pasado muchas veces. Yo antes, hablando de la desconfianza, no era muy confiada en mi inglés, por ejemplo. Ajá. No me gustaba el inglés, entonces, cuando veía hablar inglés, ay, no, no, gracias. Pero me di cuenta, y esto es algo importante para desarrollar cualquier habilidad, el compromiso. Que tenía que comprometerme con aprender porque era importante para mi crecimiento. Entonces dije, no me importa si me gusta o no, tengo que aprender, no hay de otra. Entonces dije, voy a aprender. ¿Y qué pasó? Ya, bueno, hacía todo esfuerzo para aprender, pero lo hacía con intención. Hasta que poco a poco, oye, mi oído que era terrible, empezó a abrirse poco a poco y le empecé a agarrar un gusto por el inglés. Sentí que iba mejorando, gané más confianza y esa mayor confianza hizo que quiera hacer más cosas, que me quiera traer más. Entonces, una muy buena recomendación para desarrollar confianza es educación constante. Todos los días tienes que aprender algo nuevo. Todos los días. En lo que tienes desconfianza, aprende lo que te está faltando para que te genere más confianza. Lo segundo, ayuda muchísimo también darse elogios, autoelogios. ¿Qué es lo que suele disminuir o menguar tu confianza? Normalmente algún comentario negativo de alguien, oye, eres malo en esto, oye, eres esto, quieres hacer algo, oye, se burlan de ti. Generas temor al rechazo de las personas. Entonces, tu confianza, tu autoestima, Claro. disminuye. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Yo a veces les pregunto a mis estudiantes, ¿cuántas veces al día o a la semana recibes un cumplido? Me dicen, una, dos, creo. Y esto es de mi mamá. Pero ¿cuántas veces escuchas un comentario negativo a la semana? Mucho más. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para compensar esa negatividad? Tú mismo date un elogio. Oye, soy valioso, me siento bien, soy seguro, soy bueno en esto. Y eso va a elevar tu confianza y va a contrarrestar la negativa. Entonces, edúquense constantemente, siempre aprendan algo distinto para incrementar la autoestima y la autoconfianza. Y lo segundo, crean ustedes y digan frases positivas hacia ustedes. Y no permitan que las frases negativas lleguen a su inconsciente, porque eso es lo que también genera que pierdas confianza. Chicos, por favor, escuchen todo eso porque eso es importante. Aquí a veces, ojo, que falta un poquito de eso mismo, de repente sentirse confiado, porque los chicos son power, son chéveres y en realidad, no solo aquí, sino en muchas ocasiones, en el día a día, incluso yo. También a veces uno dice, pucha, estoy bajoneado porque esta semana me ha ido mal. Y claro, luego empiezas a ver, yo por ejemplo, cómo me desahogo. Decir, oye, mira, ¿sabes qué? Ya no pasó nada. Esta semana esto fue mal, o ese día fue mal. Ni modo. Le intento bajarlo un poquito, ¿no? Correcto. Decir, bueno, ya no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces es un poco a poco, ¿no? Entonces sí es algo muy importante. Importante sobre todo para personas universitarios. O por último, personas que están saliendo del colegio, que tienen una personalidad baja, que no es un pecado ni un delito, ojo. Y es totalmente válido y algo muy interesante. Entonces, hermano, muchísimas gracias por aportar a esa comunidad que a veces está descuidada y sienten que no son escuchados, pero ahí está, en este caso estás tú para decir, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, yo he sido de repente como tú o me he topado con personas como tú. Exacto. Y he sentido eso. Así es, o sea, es totalmente natural, como tú mismo lo has dicho, ¿no? No está mal sentirse mal un día, sentirse confiado, es normal. No está mal tener miedo, es normal, nos da miedo lo nuevo, lo distinto. Pero lo importante es afrontar ese miedo. O sea, la única forma de vencer el miedo es haciendo lo que te da miedo. Total. Exacto. Y lo que tienes que pensar es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si tú, créeme, piensas así, ya cuando uno está muy preocupado, a veces uno está súper preocupado. La mejor forma de eliminar la preocupación es pensar, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y hacer todo lo necesario para evitar que eso pase. Total, eso es cierto, total, hermano. ¿Cómo te puedes ubicar en redes sociales? Sí, me pueden ubicar como Lucio Corcuera Okay. en Instagram. Publicamos mucho contenido educativo, gratuito. También algunos que quieran llevar algún programa con nosotros nos pueden seguir. Y cualquier cosa que necesiten también me pueden escribir directamente al mensaje. A veces hay gente que le gusta escuchar algún consejo, quiere una recomendación. Dicen que viene de parte de Teli, del podcast Random Podcast. Y yo súper feliz de poder apoyarles. Perfecto, hermano. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos la siguiente.
siguiente semana, probablemente también con un invitado igual de interesante como todas las semanas. Muchísimas gracias, hermano Lucio. Un gustazo de verdad haberte tenido. Nos vemos la próxima semana, pero antes no se olviden de seguirnos en todas las plataformas. Estamos también en Spotify como Podcast Random People. Ok, nos vemos la siguiente semana, así que chao, cuídense. Gracias, hasta luego.